Y uno de los puntos de la reforma, como estamos mencionando, tiene que ver con el tema del Espíritu Santo. A veces creen los pentecostales que ellos son los que el tema del Espíritu Santo y presbiterianos o reformados, no, son fríos, no. O sea, la reacción de la reforma es ir en búsqueda de las escrituras, ¿no? Ver qué dicen las escrituras, ¿no? El hermano Como hemos Lee. llegado, como hemos llegado a la convicción en antes, que lo que hemos estado viendo, ¿qué debe guiarnos? ¿Los sentimientos, las emociones, el corazón? ¿O qué debe guiarnos? Y uno estamos de acuerdo, debe guiarnos el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo en este tiempo nos va a llevar a las escrituras. El Espíritu Santo nos va a iluminar las escrituras. No podemos ir en contra de eso. Si alguien habla algo en contra de las escrituras, bueno, ustedes ya saben ya. Entonces, las escrituras nos llevan a pensar acerca de la doctrina de la seguridad de la salvación, por ejemplo, ¿no? Una doctrina importantísima que da mucha base, fundamento a la vida del cristiano. Alguien que duda de que en cualquier momento puede perder la salvación es alguien que vive en ascuas, ¿no? Que conoce un Dios que le va a quitar lo que le dio, ¿no? Entonces vive como alguien que está cuidando su salvación. No enseña eso la Biblia. La Biblia enseña que el Espíritu Santo lo que hace es santificarnos. Ahora vamos a ver en esta segunda parte. Muy bien, voy a tomar lista. Solamente los que están acá son los que están presentes. A ver, Alexis Altamirano. No está. No vino. Ya van dos veces que va faltando. Pastor, somos 8 nomás, ¿no? Porque somos 8. Sí. Julio Blas. Buenas noches, pastor, presente. Ya. Julito. Muy bien, buenas noches. Luis Bobadilla. ¿Aló? ¿No se escucha bien? Luis Bobadilla. Está ahí, pastor, pero tiene problemas con su audio. Parece, ¿no? Ya, hermano, acá te he puesto presente. William Cabello. Lo vi temprano, pero ahorita no lo vi. Está en su moto, en su moto. Wilson Chapa. Wilson Chapa. Antes lo vi, ahorita no lo veo. Fue lleno del espíritu. Ya, César Gómez. Genaro. No, César Chávez. César Genaro Chávez Gómez, pastor. Ya. Presente, pastor, presente. Ya. A ver, Leoncio ya está afuera. Carlos Enrique. Presente, pastor. Yamir Girón. Yamir Girón. Yamir Girón. Henry González. Presente, pastor. Pablo Lezameta. Presente, pastor. Listo. José Mejía. Presente, pastor. David Melgarejo. Iván Melgarejo. Iván Melgarejo. Leila Murillo. Aide Pino. Presente, pastor. Daniel Seminario. Max Salva. Max Salva. Ya, listo, continuamos con nuestra lección.
A ver, ¿alguien ha dicho algo? Allá. Sprul, ¿qué es la fe? Pastor, revise solamente los hermanos están en cola para que usted acepte. No, Yo estaba en sí, administrador, pero hace un momento se me fue también en la conexión y cuando he vuelto a entrar ya dejé de ser administrador. no hay nadie, cola. Ah, ya. No hay nadie. Pues sale acá. Bueno, yo sé que en el norte ahorita está teniendo problemas, ¿no? Por las lluvias. Y Piura por lo menos ha sido bastante afectado. Piura ha sido bastante afectado. Creo que Trujillo está moderado, ¿no? No hay tanto, pero en Piura sí sé que están siendo afectados muchos hermanos por allá. Bueno, esperemos que se vaya a solucionar el tema del clima. Muy bien, continuamos. Entonces, ¿alguna pregunta de lo que vimos al comienzo? El momento está claro, pastor. Listo, continuamos entonces. Vamos a seguir con nuestra diapositiva. Muy bien. Entonces la regeneración precede a la fe, hemos dicho, ¿no? ¿Qué es primero? La regeneración o la fe es la regeneración. Ahí vimos el texto. Ya. Pero hay que recordar que la fe salvadora es una fe que viene a nosotros por gracia, nuestra fe que ejercemos por nosotros mismos, o sea, está en nosotros, ejercemos y está en nosotros, pero no es de nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la fe? Es un don, no es un logro. El don de la fe es el fruto de la regeneración, ¿no? Si ustedes revisan su Biblia, Gálatas 5:22, ¿qué dice? Rápido, alguien de memoria debe saber eso. Los frutos, los frutos, los frutos. Ya. Claro. Ahora, ojo, una aclaración que ayuda. El Espíritu Santo no tiene frutos, tiene un solo fruto. Ese fruto tiene 9 características. Más el fruto Ahí del lo ven. Espíritu dice gozo, paz. Entonces, el fruto, ahí, César, ahí ¿qué dice? ¿El fruto o los frutos? Ahí dice, más el fruto del Espíritu Santo, más el Ya, fruto. es uno solo, es un solo fruto y ese fruto tiene 9 características. Por favor, léelo, César. Amén. Una de las características, ¿qué cosa es? El gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todo eso. Ya, muy bien. Según ese dato, ¿la fe qué cosa es? ¿Qué es la fe? Es una de las características del fruto del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo regenera y la fe, el don de la fe, es un fruto. Una de las características del fruto del Espíritu Santo en la persona, ¿no? O sea, la fe verdadera es el fruto o la característica del fruto, ¿no? En este caso, Pastor, entonces cuando nos decían cuántos frutos tiene el Espíritu Santo, era uno más. uno nomás. Es un fruto. El Espíritu Santo tiene un fruto con 9 características. Una de las características, ¿qué cosa es? Es la fe. Entonces, por ejemplo, eh, eh, una planta un manzano, ¿no? ¿Conocen la planta del manzano, más o menos? Ya, como fruto, ¿qué cosa da? Manzana, Ya, y la manzana, ¿qué color tiene? Depende, rojo, ¿no? o si manzana Por de lo caña, general, rojo. Ya, ¿qué más es? Dulce, ¿no? Dependiendo, ¿no? Hay ácidas también, ¿no? Es redondita, agradable, diferentes cosas. Igual,
La fe es como una manzana que tiene colores, ¿no? Colores, sabores, tamaño, etcétera. Entonces, son características. Pero podemos decirle que el don de la fe es el fruto de la regeneración. O sea, primero es la regeneración, de ahí viene el fruto. Y una de las características del fruto del Espíritu Santo es la fe. Ahora, la pregunta, ¿qué cosa es la fe? ¿No? Es un don, es un regalo de Dios, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo viene la fe? A través de la regeneración. Por el oír. Romanos 10:17, ¿no? ¿Viene por qué? Por el Por oír. oír. ¿Y oír qué cosa? La La palabra. La palabra de Entonces, Dios. ¿cómo es que viene, cómo viene la regeneración, no? Viene a través través de la palabra de Dios. Después vamos a ver algunas conversiones. Vamos a ver una conversión, ¿ya? Hay tres tipos de conversión, de regeneración, ¿no? La forma como actuó el Espíritu Santo con los judíos, cómo actuó el Espíritu Santo con los samaritanos y cómo actuó el Espíritu Santo con los gentiles en la casa de Cornelio, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante para no mezclarlo, ¿ya? Entonces, vemos que hay que tener cuidado de no afligir al Espíritu Santo. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el título de santo? Porque el nombre es Espíritu y el título es Santo, Espíritu Santo. ¿Por qué? En su audio. del santo. Ahí vas a romper. Vas a romper y vas a romper. Okay. Santo, santo, santo es el Señor. 3 veces santo. ¿Pero por qué? ¿Por qué el Padre es santo, el Hijo es santo, pero por qué no dicen el Padre es santo, el Hijo santo y el Espíritu Santo? Entonces, sabemos que hay un título de santo, Espíritu Santo. ¿Por qué? Santo, santo, Señor omnipotente. Ojo, el atributo de la santidad le pertenece al Padre y al Hijo también. El Espíritu Santo es el santificador. Por eso que tiene el título santo. Santo es por el rol que cumple el Espíritu Santo. Y principalmente ahora en el Nuevo Testamento se ve con más claridad después de la venida del Espíritu Santo que el rol del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es santificador. Ahora, el tema del proceso de santificador tiene un propósito, ¿no? Y el propósito del Espíritu Santo es, el propósito de ser salvados es, o sea, ¿por qué nos salva el Espíritu Santo? ¿Por qué nos regenera? ¿Qué dice? Vivir en santidad. Para vivir en santidad, hermanos. Por eso que es el Espíritu Santo. O sea, para vivir como carnales, el espíritu carnal, ¿no? Pero el Espíritu Santo, el que ha regenerado, tiene un propósito. Es vivir en santidad. No solo somos salvados del pecado y de la condenación. O sea, el Señor no es que ya nos salvó, ahora vive como te da la gana, ¿no? Como algunos piensan, ¿no? La gracia barata, ¿no? Eso que dicen, no, cuidado. La doctrina con claridad no es que el Señor ha salvado y ya te tienen ahí, puedes pecar y no te... No. Esa persona que sigue viviendo como carnal no ha sido regenerado. Es un degenerado todavía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no solamente nos salva del pecado y de la condenación, sino que hay un propósito. ¿Cuál es? Vivir en santidad. Entonces, el objetivo de la redención, de la obra de Jesucristo en la cruz, la obra del Espíritu Santo en regenerarnos, para que venga esa fe, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Es la santidad. Vivir en santidad. Entonces, ese es el Espíritu Santo, ¿ya? El Espíritu Santo aplica la obra de Cristo a nuestras vidas. ¿Sí? El Espíritu Santo, ¿qué hace? Aplica. O sea, ya hizo la obra Dios, ahora el Espíritu Santo tiene un rol. ¿Se van dando cuenta el rol? Entonces, ahora el rol es aplicar la obra de Cristo. ¿Cómo se aplica? Ya, me salvó de mi pecado, me libró de la condenación. Ahora, ¿cuál es el rol del Espíritu Santo? La regeneración, sí, pero es aplicar la obra de Cristo a nuestras vidas.
Entonces, trabaja el Espíritu Santo en nosotros. ¿Para qué? Para hacernos santos, sí, pero ¿cómo? Como San Francisco, ¿cómo se llama tu santo de tu devoción? San Martín de Porras, quiere ser como Santa Rosa de Quibes, Santa Rosa de Lima, la de la Guadalupe, ¿como quién quiere ser? ¿Qué imagen quieres tener? Moisés se quiere tener de Santana, dice. No, es para conformarnos a la imagen de Cristo. O sea, sigue el tema del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo trabaja en eso. Vamos dando cuenta cada rol de cada persona de la Trinidad. Y en este caso estamos viendo el rol del Espíritu Santo, de santificador. Conformarnos a la imagen de Cristo. Eso es ser santo. Ahora, la pregunta es, ¿para qué hemos sido regenerados? Y lo pongo así para tenerlo con más claridad, ¿sí? Vamos al texto de 1 Pedro 1:3. ¿Qué dice? ¿Alguien me ayuda a leer, por favor? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Futuro. Cuando el texto dice nacer de nuevo es una nueva criatura, ¿sí, no? Sí comprendemos esa parte. Esa nueva criatura, esa persona que ha nacido según Juan, según Jesús en Juan, cuando habló con Nicodemo de agua y de espíritu, es necesario nacer de nuevo de agua y de espíritu para entrar al reino de los cielos, ¿no? Nacer de nuevo es la regeneración, ¿no? Entonces nos ha regenerado, nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Para qué? A una esperanza viva. Y cuando dice a una esperanza viva es después de la regeneración, lo que viene después. Y lo que viene después es el futuro. O sea, el futuro, después que ha sido regenerado, hay algo que quiere hacer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá vamos a ver, ahí saltamos a 1 Pedro 1, 13 al 16. Ya vimos el 3, y esto tiene un contexto, tiene una premisa. Y mira lo que dice el versículo del 13, dice, por tanto, empieza por tanto, ¿no? A ver, vamos a 1 Pedro 1. Y empieza interesante, ¿no? 1 Pedro 1, el versículo dice, por tanto, ceñid los lomos. Pero vamos a detenernos un poquito para ver esta parte, por tanto. Este es importante. Por favor, tomen nota, porque cuando nosotros hacemos teología, hacemos doctrina, hacemos una exégesis del texto y podemos interpretar correctamente, no podemos dejar de pasar ciertas observaciones en la lectura que hacemos. La pregunta es, ¿por qué Pedro pone por tanto? Entonces, por tanto, es una resolución. Entonces, ya hemos visto esto, entonces resolvemos. Así vamos a hacer. Concluimos que esto es así. Entonces, si hay una esperanza viva, por tanto, ¿cuál es la premisa? Esta pregunta yo le he puesto, ¿no? Pero la parte que está acá es por tanto. ¿Cuál es la premisa para decir por tanto? ¿Cuál es? La obra de regeneración, nacer de nuevo. ¿Sí? Por favor, tomen nota. El nacer de nuevo, que es la regeneración, ¿no? Ahora dice, ahora que han renacido de nuevo, por tanto, ¿me dejo entender? Entonces, ¿cuál es la premisa? La obra de la regeneración. O sea, hemos sido regenerados. ¿Para qué? Muy bien. Entonces, ahora hay un desafío acá. Vamos a pasar a la siguiente. El desafío es buscar diligentemente la santidad. Eso es lo que enseña la Biblia acerca del tema de la regeneración y cómo el Espíritu Santo hace esa regeneración. Por eso estamos en esta parte, el rol del Espíritu Santo en la regeneración. Es muy importante conocer eso, cómo funciona. Ahora, siempre no vamos a poder descubrir cómo lo hace, pero sabemos que ahí está, ¿no? ¿Y qué cosa empieza? Empieza la regeneración, después viene la fe. Todo eso es por gracia, salvación, hay una elección, ¿no? Pero cómo regenera, no lo entendemos con mucha claridad y precisión, es un misterio, pero podemos ver que hay un antes, un después y que hay una regeneración. Y por eso que tenemos fe verdadera.
La pregunta es, ¿para qué? Entonces hay un desafío. Hay que buscar diligentemente la santidad. No es a ver si vivo un poco con santidad, no, sino tenemos que ser responsables de eso. Entonces mira lo que dice el texto. A ver, ¿quién me ayuda a leer? 1 Pedro 1:13 al 16. Muy bien, pastor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos de que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, que también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén, pastor. Muy bien. Este texto lo que nos está diciendo es que hay un desafío. ¿Y cuál es ese desafío? Y eso es algo que es nuestra responsabilidad, ¿no? Dios nos ha regenerado. Ahora el Espíritu Santo ya nos deja ir, no. Nos abandona, no. Ahora nos va a santificar. Pero hay una parte que nosotros debemos asumir, que es nuestra responsabilidad, de ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Por favor, esto es importante. Ceñir los lomos. Ahorita vamos a explicar qué significa eso, ¿no? Sed sobrios, poned vuestra esperanza completa en la gracia que os traerá la revelación de Jesucristo. Y cuando habla de revelación, habla de la Biblia, ¿no? Como hijos obedientes, no conformándonos a los deseos que antes teníamos, ¿no? Cuando estábamos ignorantes. Antes éramos ignorantes. Una vez más, ¿qué cosa? A ver, hermanos, ahora, ¿qué más menciona cuando en ignorancia habla de desconocimiento, ¿no? No conocíamos, Exacto. o sea, no teníamos ese conocimiento, no sabíamos, no tenemos ese conocimiento y tiene que ver un tema de la mente, ¿no? Antes vivíamos conforme a los deseos por nuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, el que nos llamó es santo, ahora pide que seamos nosotros santos. Entonces, esa es una búsqueda diligente de la santidad. Muy bien, vamos a ir viendo un poquito, esto va a ayudar un tema un poquito, el tema exegético. El tema ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa? ¿No? Significa que una vez que el cristiano ha nacido de nuevo, se ha regenerado, debe estar listo ¿para qué? Para la guerra. Pastor, usted está loco. De repente, es lo más seguro. Pero después que nosotros hemos nacido de nuevo, entramos, a ver, les explico. Esas personas que nos han dicho, ven a los pies de Cristo y todos tus problemas se van a solucionar. Ven a los pies de Cristo, tus hijos, todos van a ser obedientes. A la mujer que su esposo se fue, tu esposo va a volver. Estás enfermo, te vas a sanar. No vas a tener problemas, vas a ser feliz porque Cristo hace al hombre feliz. Entonces tú dices sí y listo, pero no te dijeron algo. Que una vez que eres regenerado, eres transformado, el Espíritu Santo ahora, el Espíritu Santo te va a hacer santo. ¿Cuál es el problema? Que el mundo está diseñado para hacerte la guerra. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que el cristiano ha nacido de estar listo, ¿para qué? Para la guerra. Pastor, ¿qué guerra? La guerra espiritual. Efesios capítulo 6, versículo del 10 en adelante, nos habla de qué cosa. ¿Alguien se acuerda que hay en Efesios 6, 10? La armadura de Dios. La armadura de Dios, muy bien. Ahorita vamos a ver. Entonces, recordando, hay una batalla espiritual, una guerra espiritual, ¿no? Donde vamos a entrar y tenemos que estar, dice, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Ya? Va tomando sentido. Y acá en Pedro lo que nos dice es que debemos ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Entonces, ingresar a la vida cristiana es ingresar a una guerra cósmica, ¿sí? Del cosmos va a entrar en guerra, el mundo, y todo va a entrar en guerra con los cristianos. ¿Por qué? Porque ahora han sido regenerados, ¿ya?
Entonces, el camino a la santificación es un camino de militancia. ¿Qué significa? De disciplina, de batalla constante, de estar bien preparados y sobre todo vestidos de toda la armadura de Dios. Ahora, ahí está, Efesios 6 del 11 al 14. Vamos a leer. ¿Alguien puede leer? Pues no lo tengo, todavía no. Creo que es conocido, por eso no lo puse, pero más adelante Ya, lo yo lo completaré. leo. ¿Puede leer Efesios 6? 11, 14. Dice, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Muy bien. Conocemos, creo, pero ahí interesante, ahí dice que la coraza de la fe, ¿no? El escudo de la fe, perdón, el escudo de la fe, ¿no? Y sabemos que la fe viene por la regeneración. Entonces, a veces vemos gente que se cae en el camino, que pierde la batalla y vuelve al mundo nuevamente. ¿Por qué es? Porque no ha habido regeneración, no tiene la fe verdadera. Hay una fe que te hace ver que sí, Dios existe, bueno, la revelación general, ¿no? Sí, veo que eso es bueno, pero no es una fe verdadera. Entonces, en la batalla se prueba, ¿no? En la guerra se prueba, ¿no? ¿A cuáles son bravos, no? Cuando empieza el problema, empieza la bala, todos corren, ¿no? Los verdaderos se quedan ahí enfrentando. Entonces, la fe es el escudo, dice, ¿no? Entre uno de los elementos. Muy bien. Pero yo quiero centrar un poquito la atención en la parte donde dice el versículo 14, Efesios 6, 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Mira, y ese ceñir, el texto que estamos leyendo de 1 Pedro, dice ceñir los lomos, ¿no? De vuestro entendimiento. Y acá en Efesios dice ceñir vuestra cintura, que es lomos es la cintura, con la verdad, ¿no? Interesante. Ahora, el mismo texto también se repite similar en Job, capítulo 40, versículo 7. Cuando Job está pasando toda la tribulación y Dios, en los capítulos finales, en el versículo 7, le dice a Job, ciñe ahora tus lomos como un hombre, le dice. Interesante, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Acá, leyendo la lectura a ver, un ratito, voy a poner esto por acá para que podamos ver. ¿Alguien me puede ayudar a leer? Esto lo copié literal del libro. El ceñimiento de los lomos. ¿Qué cosa? ¿Alguien puede leer? El ceñimiento de los lomos. A ver. Amén, pastor, yo lo leo. Ya. El ceñimiento de los lomos era el primer acto que llevaba a cabo el antiguo soldado cuando se preparaba para la batalla. El atavío estándar en aquellos días era el manto, en el caso de los romanos, la toga. El manto caía hasta los tobillos en el uso diario normal. Cuando sonaba la corneta para la batalla, el soldado subía su manto por sobre las rodillas, asegurando los pliegos alrededor de la cintura con un cinturón asegurado. Esta era la acción de ceñir los lomos. Si los lomos no eran ceñidos, el soldado no podía moverse con agilidad. Se hacía tropezar a sí mismo con los pliegues de su manto. Una vez que los lomos estaban ceñidos, las rodillas y las piernas se hallaban libres para moverse velozmente y con suavidad. Amén, pastor. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, se entiende, ¿no? El tema de ceñirse los lomos es de levantarse bueno, es una ropa tipo falda o túnica. Entonces, imagínense peleando así, va a saltar y
se enreda y se va al suelo, pierde, ¿no? Entonces se levantaban, ceñir los lomos, ¿no? Se levantaban esa ropa y se lo amarraban hacia la cintura, ceñir vuestros lomos, ¿no? Ceñir vuestros lomos, ¿no? Y es para asegurar esta parte de la cintura y poder luchar con agilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué significa ceñir los lomos de vuestro entendimiento? Ahí se está manejando el tema de estar listos mentalmente. La pregunta, ¿hemos entendido? En antes casi la primera parte de nuestro conversatorio habíamos conversado acerca del corazón, ¿no? Y la mente. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Lo que me dice mi corazón o lo que mi mente dice? Bueno, entonces, la mente de alguien que no es cristiano, pues usted ya sabe cuáles son las cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿quién debe seguir? ¿El corazón a la mente o la mente debe seguir al corazón? Que era la primera pregunta que hicimos, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ya. ¿A quién debemos seguir? ¿El corazón? Por eso yo decía, ¿se acuerdan que el corazón es engañoso? El Señor ha cambiado nuestro corazón de piedra por uno de carne, que entiende las cosas de Dios. Perfecto. Pero no sé si a usted le ha pasado que hay veces nos hemos equivocado en tomar malas decisiones, aún a pesar que pensamos que era bueno, pero que muchas veces, en este caso, no era la voluntad del Señor. ¿Cómo toma una decisión? ¿Cómo un creyente? Usted puede enseñar en la iglesia a tomar decisiones basadas en el Espíritu Santo. ¿Cómo? Entonces, el asunto que dice acá en 1 Pedro es, Pedro lo que dice es ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y eso es lo que hay que aprender. ¿Qué significa esto? Claro, tener mucha sabiduría. Y lo que está diciendo es que el corazón sigue a la mente. Claro. Cuidado, que a veces podemos nosotros tener pensamientos muy diferentes, un poco erróneos, pero no debe seguir a la mente. Ahora, esa mente debe ser una mente que ha sido renovada por la palabra de Dios. Por eso que la palabra debe ser lo que nos alimenta a nosotros. ¿Entendiste? Felipe le dice al eunuco etíope, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiende? No, no hay quien me explique. Y a partir de ese texto, dice Hechos de los Apóstoles, dice que a partir de ese texto de Isaías, Felipe le explicó todo el acontecimiento de la cruz, el Evangelio. Le explicó la muerte, la resurrección, la razón por la cual murió, a partir de ese texto. Ese texto estaba profetizando el tema del Mesías. Entonces, ceñid los lomos de vuestro entendimiento es que el corazón debe seguir a la mente, no al revés. Cuando tomemos decisiones, no siga las decisiones de su corazón, sino lo que la palabra de Dios dice y que ha renovado su mente. Hay que tener mucho cuidado porque a veces el corazón tiene una influencia fuerte. Lo mencioné, cuando estamos molestos, sabemos que no tenemos que explotar, tenemos que tener dominio propio. Sin embargo, nos enojamos. La Biblia dice, airaos, pero no pequen. O sea, ¿qué quiere decir ese texto? Que no te enojes, no, hay cosas que nos enojan, pero cuidado que peques. ¿Sí? Entonces, ¿qué momento es el enojo pecaminoso? Cuando sale fuera de control. Entonces es una batalla constante contra eso. Y una característica del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo tiene una característica que es la fe, pero también es la mansedumbre, que es el dominio propio. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de valentía, amor y dominio propio.
Entonces nosotros tenemos que aprender a controlar nuestros corazones, o sea, nuestros pensamientos, nuestras emociones, siguiendo a la mente que ha sido regenerada, la mente que se está alimentando de la palabra de Dios. Hermanos, nosotros como creyentes, no solamente como creyentes, sino también como si tienes un liderazgo en la iglesia, si vas a ser pastor en la iglesia, tú tienes que estar todos los días renovando tu pensamiento, leyendo la palabra de Dios. No es alimentarlo, pero estás constantemente, ¿qué cosa? Transformando, estás renovando tu forma de pensar. ¿Para qué? Para hallar la buena voluntad agradable y perfecta. ¿Tiene sentido esto para alguien? Amén. Amén. Tengamos cuidado con nuestro corazón, que es engañoso. No se deje engañar por su corazón. Como dijo Salomón, engañosos. Sí. Pastor, como dice, Entonces, sí, no se turbe vuestros corazones, ni tengan miedo. claro, cuando viene miedo, hermanos, a ver, ¿qué hace el miedo? Te paraliza, pues. Tengo miedo a equivocarme, no haces nada, pues. Tengo miedo a predicar, no predicas, pues. Tengo miedo a fallar. Mira, yo prefiero fallar haciendo que morir sin hacer nada, hermano. Hay gente que diga, no, me falta más preparación. No, lo que tienes es miedo. Yo prefiero a veces equivocarme y volver a componer y tratar de arreglar. Obviamente, pues que no va a estar toda la vida equivocándonos, pero a veces hay que arriesgarnos, ¿no? Y si nos equivocamos, como muchas veces nos ha pasado, viene el Espíritu Santo y nos, Señor, perdóname. Quise hacer tu voluntad, pero me di cuenta que no la hice. Perdóname. ¿Me puedes dar una oportunidad más? Hay gente que se queda, no, ya perdí la oportunidad, no voy a hacer nunca. No sé qué espíritu te ha hablado, ¿no? Porque nuestro Señor es un Dios de oportunidades, ¿no? Pero también tengamos cuidado que a veces el Señor, la salvación no se pierde, pero ojo, el Señor también nos puede quitar el ministerio. Y lo más seguro es que muchos que conocemos, Dios ya le quitó el ministerio. Un ejemplo claro, ¿sabes quién es? Saúl. ¿Conocen la historia de Saúl? ¿Sí? ¿Conocen la historia de Saúl? Sí, Dios lo sacó del ministerio. Ujú. Yo no quiero sacrificio, yo quiero obediencia. Y le dice a Samuel, ya, yo lo he desechado. Yo lo he desechado. Pero Saúl, ¿qué hacía? No quería dejar el ministerio. Y seguía. ¿Y a quién quería tumbarlo? A David. A David. Dios le entregó el ministerio mesiánico, se lo entregó a David. Y David, ¿cómo se mantuvo firme en su tiempo de prueba? No matarlo, pues. No matar al Mesías que estaba puesto por el Señor. El Señor lo va a sacar, yo no lo voy a matar. Por eso que es un hombre conforme al corazón de Dios. Va entendiendo las cosas de Dios. Él podía matarlo y entrar como rey. Yo creo que muchos de nosotros lo hubiéramos hecho. Pero él estaba entendiendo cuál era la voluntad perfecta y agradable. Y la voluntad perfecta y agradable, por tus manos no va a morir Saúl. Tú no los vas a sacar. Tú vas a dejarlo ahí, es malo, te persigue. 13 años de persecución. Hermanos, 13 años. David se la pasó casi toda su juventud correteando. Escapando. Un, un loco. Ven, hijo mío, que por acá, tócame el arpa. Está tocando el arpa en hazte cuenta que te llaman a una iglesia, ¿no? Ya, Carlito me invita a su iglesia. Pastor, para que predique. Entonces estoy predicando y Carlos viene con una lanza y me tira una lanza. Un lanzazo te mando. Y veo que viene la lanza y tipo Matrix le esquivo. Tipo esa de Goliat. Oye, Carlos, ¿qué pasa? No, que el espíritu malo se me ha metido. ¿Cuál espíritu malo? Estás loco. ¿Me dejo entender? Yo soy el Quiere único. matar. Saúl, lo que quería era sacar al otro, hermano. Nunca en nuestros corazones aparezca ese sentimiento de querer sacar a otra persona que Dios ha puesto en el ministerio. Y si uno dice no es para el ministerio, usted deje que el Señor lo saque, no lo saque usted, no lo saquemos nosotros. Cuidado.
Cuidado con decir inmundo a lo que Dios ha limpiado con su sangre. No sé, hijita. ¿Me dejo entender? Entonces, el Espíritu Santo tiene ese poder para hacer todas esas cosas. Muy ¿Tiene bien. ahí? Entonces, acá continuamos, ¿ya? Para avanzar. Ya nos queda unos minutitos. Entonces, ¿qué cosa es ceñir los lomos de vuestro entendimiento? ¿No? Mira lo que dice Proverbios. ¿Quién me ayuda a leer ese texto de Proverbios? Proverbios 23:7. Por Pues de la favor. manera en que piensas en tu corazón, así es él. Interesante, ¿no? La forma que piensa en su corazón, así es él. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué cosa es lo que alimenta el corazón? Lo que piensas. Jesús dijo, del corazón que sale, lo que contamina al hombre. Por eso este texto dice, de la manera en que piensa en su corazón, así es él. O sea, ese corazón, la mente le está Guarda, mandando, esa guarda mente tu no ha sido corazón. renovada, no está Pastor, entendiendo. guarda tu Sí, corazón porque de él mandan la vida, dicen. claro, sí. O sea, hay que cuidarlo. ¿Qué más? ¿Qué pasa? Que el órgano del pensamiento, ¿sí? No es el corazón, hermanos. No hay que pensar y tomar decisiones con el corazón. ¿Por qué? Sino con la mente. Cuando la mente domina, según el entendimiento de la palabra de Dios, alimenta el corazón. ¿Sí? Entonces, en la mente está la situación. ¿Me dejo entender? Entonces, Dios nos ha hecho de tal manera que el corazón debe seguir a la mente. El corazón sigue a la mente. Esa es la forma que Dios nos ha diseñado. Pero a causa del pecado, ¿qué pasa? Nuestro corazón, nuestro corazón toma malas decisiones. ¿Sí? Ya. Bien, Con esto obvio. hasta ahí podemos hacer la exposición de las diapositivas con respecto al tema de la regeneración. Ahora sí, quisiera saber sus preguntas. Brevemente, pues ya estamos ya a la parte final. Preguntas. ¿Se entendió? ¿No se entendió? En vez de ayudar, les compliqué más la vida. ¿Cómo han visto? Preguntas. Hola. Sí. Sí, pastor, fue entendido, pastor, el Espíritu Santo. Como habla Ya. Este aspecto es el tema de la regeneración. Es importante porque quien hace la regeneración es el Espíritu Santo. Pero una vez que te regenera, ¿qué cosa hace? Entra en el proceso de la santificación. santificación. Sí. Entonces, por eso que encaja ahí perfectamente la doctrina, uno de los puntos del calvinismo, que se llama la perseverancia de los santos. ¿Quién hace perseverar al santo? Es el Espíritu Santo. Porque su obra, una vez que te regenera, tiene un objetivo, un propósito de hacerte santo. ¿A qué modelo? A la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y eso se va a dar hasta la segunda venida de Jesucristo. Ahora, recuerden, en ese proceso es una batalla contra el mundo, hay una batalla también con nuestra carne, pero hay otra batalla que es una guerra espiritual que tiene que ver ya con las acechanzas del diablo, ¿no? El diablo siempre está ahí, entonces son tres cosas que tenemos que cuidarnos, ¿no? De nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo me cuido? ¿Cómo cuido mi corazón? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ha citado César en antes. ¿Cómo guardas tu corazón? Porque de ello emana la vida. Sí, ¿no? De ahí depende la vida. Ahora, ¿cómo guardas el corazón? ¿Pastor, lo puedo decir? Sí, claro. Con la palabra del Señor. Ay. Así es. O sea, la palabra del Señor tienes que leerlo todos los días. O sea, no solamente es que te alimentas, sino lo que haces a la hora que te alimentas,
te transforma tu forma de pensar. Vamos a tener, nosotros necesitamos, ¿qué cosa? La mente de Cristo. ¿Ustedes han escuchado la canción de la IBI, ¿no? De la Iglesia Bautista Internacional, hay un grupo, ¿no? Se llama Un siervo para tu gloria. Una de las partes de la canción dice, quiero ser un siervo para tu gloria, quiero tener la mente de Cristo. Eso es un texto bíblico. Nosotros debemos tener la mente de Cristo, pensar como Cristo pensó. ¿Y cuál era uno de los primeros pensamientos de Cristo cuando veía a las personas? Pastor, ¿Alguien se pero acuerda? yo pienso que Jesús lo dijo bien claro, ¿no? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, ¿no? Ahora, el corazón, ¿cómo va a amar? Es a Por lo que través de... conoce. Uno ama cuando conoce. Cuando tú conoces a una persona, le admiras. Y si le sigues conociendo, le vas a admirar más. En el caso de Dios, es un Dios admirable. Y cada vez que conoces más de Él, lo vas a amar más. Si reconoces su obra, vas a amarlo más. Entonces el corazón, por lo que conoce del Señor, lo ha salvado, lo ha regenerado, le ha dado una nueva vida, le ha dado una nueva oportunidad. Entonces ese corazón va a amar al Señor. Pero todo empieza por la mente. No nos dejemos guiar por el corazón. Porque muchas de nuestras decisiones, por ejemplo, acuérdense, Primera de Juan. Con ese texto terminamos ya. A ver, Primera de Juan. Pablito, tu audio. Ya, primero de Juan. Luis. Veinte, 4:20. 4:20. ¿Qué dice? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es una pregunta que bien compleja, ¿no? O sea, yo me pongo ahí y me pregunto, ¿en realidad yo amo a Dios? Y yo digo sí. Pero este texto va más allá de una palabra sí, amo a Dios. Dice, si no amo a mi hermano. Entonces, amamos a los hermanos que no son difíciles o que no están o que están de acuerdo con nosotros. Pero puedes amar al que no está de acuerdo contigo, que es hermano por la fe. Y a veces uno les tiene bronca, ¿no? Puede tenerle bronca, agarrarle bronca por una razón, pues simplemente porque no comulga con uno, no está de acuerdo con algunas cosas. Por eso que en la iglesia, con los hermanos, hay que aprender a respetar, hermanos. Hay que aprender a respetar la fe de la otra persona. Yo no estoy diciendo que uno diga, no, si está bien lo que está haciendo, pero si la Biblia no dice que es pecado y piensa de otra forma, o le gusta pintar su casa de un color que a ti no te gusta, pues, y por eso, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Porque a veces sucede que cuando alguien levanta una crítica en contra de nosotros, nos afecta, pues, ¿no? Nos afecta o no. Cuando alguien critica algo de nosotros, tenga verdad o tenga o no, y uno se resiente o no, no sé, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu reacción? Sí, estoy orando. Bueno, la pregunta es, ¿realmente estás orando? Pastor, Entonces, pero ahí son ahí dice, desafíos.
Pastor, pero ahí dice, pastor, pero si el hombre, tanto nosotros como no actuamos espiritualmente, estoy llevando, digamos, lo que dice Gálatas 5 de igual manera, pero no, los frutos no espirituales, ¿no? Que es la idolatría, el odio, la chismosería, el pleito, contiendas, eso estoy llevando, pues, pero si Sí. realmente yo cumplo con la palabra de Dios y obedezco y realmente yo sé, puedo caer en tentación, pero me acuerdo de Gálatas 5:22, ¿no? O sea, ¿cuáles son los frutos que Dios me quedan, ¿no? Sí. Lo que tenemos que recordar que en la santificación estamos en un proceso, hermanos. El proceso todavía no se ha acabado. Estamos en ese proceso. Estamos en ese proceso de perfeccionarnos, de madurar. ¿Cuándo? ¿No? Entonces, ese es nuestro laboratorio, donde se prueba nuestra fe, ¿no? Entonces, esto es Pastor, importante. Sí, bueno, usted estaba comentando, ¿no? De que nosotros tenemos que respetar, quizás quizás otros hermanos tienen un concepto distinto, ¿no? Y no significa pues, que nos vamos a molestar o hablar mal de la persona, no, al contrario, ¿no? Tenemos que orar por esa persona, ¿no? sí, Pero bueno, en el caso mío, mi preocupación, más que nada, no es que la persona tenga otra doctrina, ¿no? Porque igual no tenemos que respetar, ¿no? Y amarlo, ¿no? Pero el problema es cuando esta persona, empieza a compartir su doctrina o lo que él piensa, lo que él cree hacia a otros, ¿no? Especialmente como se dice, a los pebes espirituales, ¿no? Como a los jóvenes, a los adolescentes, ¿no? ya, Usted sabe que en vez que tú digas pues, que Dios es un Dios soberano o Dios es un, ¿no? ya, Para el joven o pongan, es más fácil entender o es más fácil entender que el libre albedrío, ¿no? Que ellos tienen decisiones, que Dios nos da la opción de decidir, ¿no? Y esas son como que sí, son cosas más sencillas para alguien, más sencillas no, sino que un poco más, más llamativo, ¿no? Es un poco más, como un perfume, ¿no? Te atrae, ¿no? Esas palabras, ¿no? Que digan, no, Dios es bueno, Dios te perdona, Dios es un Dios de amor, ¿no? Pero no te dicen que Dios es un Dios de fuego consumidor, un Dios que se enoja, ¿no? No te dicen esas cosas, ¿no? Entonces, a veces nuestra preocupación es cómo hacer, pues, ¿no? O sea, sí, yo puedo amar, puedo respetar a mi hermano que quizás tiene un pensamiento distinto de la fe, pero el sí. problema es cuando empiezan a hablar, ¿no? De lo que ellos piensan a otros, ¿no? Sí, sí, por supuesto que entiendo, son cosas que suceden en la iglesia, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿y qué hago? ¿No? ¿Lo dejo que siga hablando porque le amo? No. Por ejemplo, en mi casa, a mis hijos, yo les digo que tienen que hacer algo y ellos tienen que obedecer, ¿no? Ellos pueden tener libertad de opinión, ¿no? Ellos pueden de repente querer comer una cosa, otra cosa, se les da lo que nosotros podemos darle, ¿no? El alimento. Igual en la iglesia, ¿no? Pero hay cosas que no se puede hacer en mi casa, ¿no? En mi casa hay cosas que son pecaminosas, eso no hacemos en mi casa. Entonces, en ese punto, igual, y ahí uno se pone bravo, ¿no? Entonces yo no voy a agarrar, bueno, no me ha pasado, pero de repente una indisciplina de uno de mis hijos, yo no se lo voy a permitir en mi casa. No es que mi hijo, papá, pero tú me estás juzgando, me estás odiando. No, no te estoy odiando. Te estoy corrigiendo porque lo que estás haciendo te va a traer problemas, ¿no? Lo que hizo el padre de Pródigo, ¿no? Pródigo agarró, ¿qué hizo? Me voy, dame todo, me voy. Y se fue y se lo gastó, pero no, eso no lo hizo en su casa, ¿sí o no? Él quería hacer Su su voluntad. cochinada, sus cochinadas, porque lo que quería era hacer sus cochinadas, Y pues lo hice afuera. pero no se hace en la casa, se hace afuera. Él quiere, acá no. ¿Me dejo entender? Entonces, igual en la iglesia, ¿no? O sea, muy bien, amor, todo, pero no quiere decir que vamos a estar permitiendo enseñanzas que no estamos dando en la iglesia. Tal vez esa persona no le entiende, pero se le explica, no debes decir eso, ¿no? Y bueno, obviamente eso tiene que ser una decisión en el consistorio, ¿no? No sé. Y si sigue insistiendo, se le tiene que sacar de la iglesia, porque lo peor que puede pasar en una iglesia no es tanto una división
de personas que le gusta agruparse, sino de personas de tema doctrinal, personas que te contradicen las enseñanzas, ¿no? Por eso en el liderazgo en una iglesia tiene que estar de acuerdo con las doctrinas principales. Por ejemplo, imagínense que y estamos trabajando con Pastor Luis en la iglesia, no digamos yo creo en la seguridad de la salvación, pero Pastor Luis, no. Yo creo que la salvación se pierde. Son dos puntos diferentes, no podemos, ¿no? Ahí tenemos que ya lo quemo en la hoguera a Pastor Luis, pues por hereje. ¿Qué dicen? Sí, sí, No se puede haber dos lidera. enseñanzas así, ¿no? Tenemos que estar de acuerdo, ¿no? Y si alguien no está de acuerdo, bueno, no puedes tú enseñar acá. No, entonces me voy, pero cuidado con estar llevándote gente. Porque a veces esas personas lo que quieren es jalar gente. Y esos son los que crean divisiones en la iglesia. Y hay que tener mucho cuidado. Con esas personas, bueno, obviamente hay que aplicar el amor, pero no hay que ser como dejarlos, ¿no? Carácter, cosas por el estilo, se puede corregir. Pero temas de enseñanza hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ahora, para mantener la buena relación, lo que hizo Abraham con Lot, ¿no? Abraham y Lot tenían sus pastores. Entre ellos se peleaban por el tema, esta es mi ovejita, no te cuida. Muy bien, listo. Abraham solucionado. Señor, ¿qué hago? Parece que el Señor le dijo, bueno, tú elige. Tú te vas a la derecha y yo me voy a la izquierda. Tú te vas a la izquierda y me voy a la derecha. Escógele a Lot. Y Lot escogió ya saben qué. Y Abraham escogió el otro lado. Es mejor separarse en el camino y quedar bien. Al final a Lot le fue mal. ¿Y qué hizo Abraham? Fue ahí y lo rescató, ¿no? Conocemos la historia. Entonces, Y, bueno, pastor, solamente para un ejemplo también, ¿no? Que ahorita está pasando, ¿no? Hay un joven, ¿no? En mi iglesia, que cuando, por ejemplo, a veces cuando nosotros pues explicamos la palabra o queremos, por ejemplo, poner que se obedezca, por ejemplo, los estatutos y los reglamentos de nuestra Constitución, ¿no? Él piensa que nosotros estamos pues imponiendo, ¿no? Pero no es imponer, ¿no? Simplemente queremos pues que la iglesia se ordene, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, en el tema ¿te acuerdas del campamento que hubo? Él ¿ya? quería pues que todos los jóvenes vayan, ¿no? Todos, adolescentes y jóvenes, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros dijimos, no, van a ir pues los jóvenes que se han esforzado, ¿no? Por ejemplo, le voy a comentar que habíamos hecho una actividad, algunos habían hecho actividades y los jóvenes que se esforzaron vendieron su actividad, ¿no? Pero habían otros jóvenes que no hicieron, ¿no? Otros adolescentes que no lo hicieron. Entonces, la idea era llevar a los que se esforzaron, ¿no? Claro. Entonces, este joven agarra y dice, no, pero él dice, no, pero nosotros vivimos en el tiempo de la gracia, ¿no? Y yo le digo, pero ¿qué tiene que ver la gracia con que estos jóvenes no vayan? No, porque la gracia es para todos. Claro. Pero ¿qué tiene que ver esto con la gracia? No tiene nada que ver. La gracia es otra cosa, esto no tiene nada que ver. Entonces confundimos los términos, pastor, ¿no? Entonces, y a veces también eso pasa, ¿no? Me imagino que no solamente en mi iglesia, ¿no? Sino en otros, ¿no? Entonces se pone, manera de hablar, pone ese concepto, ¿no? La gracia, ¿no? Que la gracia es para todos, no para algunos, Claro. ¿no? Que la gracia es para todos, Claro. pero no tiene que ver una cosa con la otra. Claro, cuando se está refiriendo a eso de la gracia que salva, ¿no? Pero hay una gracia salvífica que estamos viendo un poco, pero hay una gracia que necesitamos todos los días para podernos esforzar, para poder hacer. Ese es otro aspecto de la gracia. Ya no es la que salva, sino necesitamos la gracia de Dios diariamente, ¿no? Para poder vivir. Porque, ¿cómo has vivido hoy día? Gracias a Dios que hoy día he podido leer un poco más la Biblia. Gracias a Dios que no he caído en pecado, ¿no? Los varones tenemos que orar a la mujer, Señor, este día líbrame de la tentación, ¿no? Entonces, es la gracia de Dios que nos sostiene. Hay dos aspectos de la gracia. La salvífica, la que viene con el tema de la regeneración, lo que estamos hablando, pero la obra del Espíritu Santo con la gracia es la gracia que necesitamos diariamente para poder buscar a Dios, poder crecer. Y si nos equivocamos, reconocer, necesitamos ese aspecto de la gracia, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Por ejemplo, ahí
vida eterna tenía que tomar una decisión. ¿A quiénes llevo al campamento? Entonces, en la Biblia tú abres, no vas a encontrar, pues no. Entonces, lo que encontró ese jovencito es, estamos bajo la gracia, van todos. Pero no aplica. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que tomar una decisión, muy bien, y lo que vio es algo importante, ¿no? Van los que se esforzaron. Entonces, ese es el criterio que tomó la iglesia. ¿Hubo guianza del Espíritu Santo? Seguramente han orado para tomar esa decisión y han tenido que dejar a los que no han hecho nada. Entonces, ahora, ¿eso qué trae porque esto trae una consecuencia, ¿no? Que el próximo campamento, esos que no trabajaron ahora saben que los van a dejar. Entonces, ¿qué hacen? Se van a poner a trabajar, Tienen que ¿no? trabajar. Entonces, por ejemplo, un día yo me estaba yendo a la iglesia y siempre mi hija menor demora, ¿no? Entonces siempre ahí, oye, que por acá, apúrate por acá. Entonces, una le dije, la próxima te demoras, te dejo. Ya verás cómo va sola. Entonces, la próxima nuevamente se demoró. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aplique la gracia, ¿no? Entonces, sigo, ¿cuándo va a aprender? Entonces, ¿qué tengo que hacer? La dejé. Y ya me fui con mi esposa, mis hijos y se quedó. Y de ahí agarró, tuvo que ir al micro porque yo voy en taxi, aproveché el taxi, pero no. Tuvo que tomar micro, llegar a listo, y llegó, ¿no? Y después me dijo, papá, perdóname. Y ahora, a partir de eso que le dejé, ahora pues está puntual. Entonces ha aprendido a ser puntual. Me dejo entender. Entonces, siempre hay cosas, ¿no? Y que a veces se mezcla la gracia, mal entendida, ¿no? Muy bien. Creo que hasta acá ahora ya llegamos. Gracias por haber participado. Ya tengo la relación de ahí de los que han participado. Y bueno, voy a dejar solamente una tarea breve. De una vez me estaba olvidando. Acá lo tenía anotado y me estaba olvidando. La próxima clase tenemos que ver sobre investiguen y hagan un trabajo de lo que han investigado acerca de el bautismo del Espíritu Santo. De 1 a 2 hojas máximo. Mínimo 1, máximo 2. Todo sobre el Espíritu Santo. O sea, quiere decir que ustedes van a sintetizar lo que han investigado. Lean. El libro de Sproul habla del bautismo del Espíritu Santo. Lean otras cosas, videos y pongan ahí. No quiero que copien y peguen, porque si no me van a hacer pues, 50 hojas, una monografía de copy y pegue. No, lean y sintetizan. Con respecto al bautismo del Espíritu Santo, ¿no? A ver, apunta ahí. Y no sé si Carlitos puedes apuntar ya para que el resto de los compañeros lo tengan. ¿Cuáles son las posturas o interpretaciones del bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuántas hay y cuáles son? Interpretaciones del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántas hay? ¿Cuáles son? ¿Cuál es la que a tu manera de ver es la correcta? O sea, de esas que hay, ¿cuál es la correcta? ¿Cuál es la correcta, no? Y susténtalo, tercero, susténtalo con la Biblia. Cuarto, tienes que exponerlo en clase. La tercera, ¿cuál era, pastor? Disculpe. Susténtalo Está bíblicamente. con la Biblia. No, solamente no me digas, no, sí que yo quiero, no, susténtalo con la Biblia. ¿No? Y la cuarta es expon lo que has entendido brevemente. ¿Ya? Son 4 puntos sobre el tema del Espíritu Santo, ¿ya? Y la otra semana tratamos ese tema, ¿sí? Muy bien. Por favor, mándalo al grupo, pues, para que todos estén apercibidos. Ahora, algunos no han enviado tareas. Algunos seguramente no han leído. Ese ya es un poco complicado. Por favor, no se olviden que tienen que cumplir. Yo acabo el curso
Y con las notas que están, ahí nomás entrego. Ahora ya no voy a esperar, ¿ah? Estamos tercer año, entonces tiene que aumentar un poquito la dificultad. Muy bien, eso es todo. Terminamos pastor. orando. Hermano Pablo, ¿puedes levantar una oración para Sí. terminar? Sí, pastor. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias Señor, gracias Padre Celestial por esta oportunidad que tú nos das y también por tu siervo, Señor, que nos ha compartido un tema muy importante, Padre Santo. Te pido, Señor, y te agradezco, Padre Santo, por esta exposición de tu siervo, Señor mío. Gracias, Señor, por la enseñanza. Gracias también por la presencia de todos mis estimados compañeros. Y gracias, Padre bendito. Todo esto te lo pido en tu dulce y precioso nombre, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Amén. ¿Listo? Amén. Bendiciones, Nos vemos pastor. hasta el próximo jueves. Investiguen el Bendiciones. tema del Bueno, bautismo del Espíritu Santo. Temas interesantes. es investigación, ¿no, pastor? Tito La Sí, Paz. investiguen